Vamos a poner esto y pues... Let's go, ¿no? ¿Qué transacción de carnales? Ahora sí, aquí Dimexplay. Vamos a continuar con Assassin's Creed Valhalla. La vez pasada nos quedamos cuando... ¿Cuál fue el último territorio que liberamos? Ah, no, ya nos quedamos cuando nos volvieron a llamar para lo del territorio de Lanarkshire o como se llame, de que al parecer escogimos mal al... ¿Cómo se llama? Al que iba a dirigir la zona. Entonces eso pues les costó un poco, ¿verdad? Así que vamos a ir para allá. Mira, ¿ves? El obispo Herifrid, que al final era un templario, huyó a Anacastre y se refugió en una fortaleza con sus guardias más leales. Eivor se dispone a hacerle frente con la ayuda de algunos amigos. ¿Por qué no está disponible el viaje rápido, maldita sea? A lo mejor tengo que salir. Ragnarsson has No. come. He claims to have some business with you. Llueve espadas. Habla con Aer. Espérate. ¿Quién chingados? Recogiendo lo sembrado, un rostro conocido llegó al asentamiento. Ocúpate del visitante. Habla con Uva. ¿Y por qué tengo esto acá? ¿Qué está pasando, güey? De repente me hablan de acá y... A ver. Creo que tengo correo, ¿eh? Un momento. Good boy. Voy. Leer la carta de Hitam, leer la carta de Birstan. Leer la carta de Erke. Ok, estas son como que principales, por así decirlos, pero vamos a leer primero estas. Birstan, me suena Birstan, pero ¿quién era Birstan? Ok, invitación elegante con el sello de Lund Empire del clan del cuervo. Los alguaciles Stowe y Erke. Ah, ya. Te invitan cordialmente a la inauguración de la nueva Lunden. A pesar de no ser necesaria, tu presencia sería recibida con afecto después de todo lo que has hecho por nuestra gran ciudad. Con nuestro cariño y amistad, alguaciles Stowe y Erke, con letra pequeña más abajo. Hola, broga. Ok, ya sé quiénes son estas. Esto es como una misión secundaria, creo. Podría ir, pero no sé. Vamos a ver ahora quién es Birsten. Hola Ivor, te envío un pequeño regalo. Estoy seguro de que te gustará este arco. Ojalá pudiera ser más. Me ayudaste a volver a encaminarme y a reconectarme con Alfida. Ah, ya sé quién es Birstan. Jamás lo olvidaré. Gracias, Eivor. Birstan. Ok, en teoría me acaban de dar un nuevo arco. Ah. Arco del río, arco de cazador. ¿Y es mejor que el mío? ¿Sabes? Porque si es mejor que el mío no tengo problema en cambiarlo, pero... Puta madre. Bueno, tampoco está tan separado en daño, pero aún así el mío es mejor, obviamente, entonces no creo que valga la pena, pero para nada cambiarlo. De ahí en fuera, es que lo demás ya nada más es mejorarlo, ¿sabes? Tampoco es que valga la pena cambiarlo. Mira, puedo aumentar la cantidad de flechas, pero no sé yo. Y por último, la otra carta, que al parecer esto es parte de una misión. Eivor recibió otra carta de nuestro desdichado soldado de Cristo. Quizá nos hayan encontrado nuevos objetivos. Ven a verme a la guarida cuando tengas tiempo, Hitam. Ah, ok, simplemente me va a decir, ¿no? Vamos a intentar hablar allá a ver qué nos dicen. ¿Qué pedo? Vamos a hablar con Hitam, después hablamos con Uva y... si no sale nada más, vamos a Lincolnshire. I'm grateful to see Basim returned. There's so much more I wish to learn from him. Jorvik is now free of the Order's influence. Brilliant as ever, my friend. Thank you for all you have done. Ah, here is something for you. An odd letter arrived a few days ago, signed by one calling himself... A poor fellow soldier of Christ. That's right. Someone you know. Not by sight, but this soldier has intimate knowledge of the Order. He's the reason I have found them so easily in the cities. The letter says you must travel to Winchester, visit God's house and look for a man in white. Then recite this passage. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. All right. I'll speak with Ranvi. Get a fuller picture of all this. Do you need something? No. Al chile no sé de quién están hablando, ¿eh? Then go in peace. Me deja así como que un poco de... Eivor dice que es quien le ayudó a encontrarlos, pero... ¿Hemos recibido ayuda de alguien más? Porque no me viene a la mente, ¿eh? ¡Tactarocerras! ¿Qué onda? Ok, ahora sí vamos con Uva y... Puta grande. Ahora hay que hablar también con Randy, maldita sea. ¿Qué pedo? Uba Ragnarsson, you're a long way from your king's side. Eivor. Yes, a long stroll through the hills and fields of Mercia. Oh, so I could thank you.
Thank me. For sending my brother to his just reward. In spite of the harm he caused you and everyone around you, I could not keep him in line in this life. But I have no doubt the All Father will put him to good use in the next. A darkness followed your brother, one I am not sure he understood. But as you say, he is now where he belongs. He is. And as a show of my thanks, I came to offer you a gift. A token of my respect. Thank you. Put it to good use, Wolf-Kissed. And may we meet again soon. On a battlefield if the fates are kind. Recogiendo lo sembrado. Iba a decir protegiendo lo sembrado. ¿Qué me dio? Anillo de plata. Bueno. Bueno, en tierras extrañas habla con Randy. Yo creo que antes de hablar con Randy, primero vamos a ir a Lincolnshire y de ahí regresamos a ver qué tanto pasa. Pero vamos primero con este güey. Ah, chinga. ¿Y el herrero? Hello. Need something forged? Good day. Is Gunnar about, or did he leave and not mention it? My name is Rima, and Gunnar is a good friend of mine. Asked me to run his shop while he's away. It is good to meet you, and strange to see Gunnar away from his forge. Well, as far as I know, he's got a very compelling and beautiful reason for his absence. So here I am. Well, if Gunnar has faith in you, I do too. Then I say you have fine taste. Have a look at what I've got. What have you got for me today? Creo que tengo lo suficiente para mejorar. Bueno, eso ya lo tengo mejorado. Vamos a mejorarla. Realmente da igual que mejorar, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ah, no, pero no tengo. Ah, es que esto me pide oro. Qué pendejo. O sea, tengo para mejorar cosas, pero por ejemplo algo como esto. Bueno, pues... Ok, no, pues no tengo nada que mejorar. That be all? I must be on my way now. Goodbye. El Gunnar anda, ¿cómo se dice? Anda enamorado, ¿no? Ok, ahora sí, vamos en orden, ¿sabes? Porque si me pongo a hablar con todos de que me tienen que decir que vaya de aquí para allá, me va a dar algo. Mejor vamos a terminar esta historia y de ahí vamos a la siguiente. Lincolnshire, poder sugerido 191. ¿Y si era 191 cuando vine aquí la última vez? Que por cierto, bueno, si sale en blanco el número 191, es que ya soy nivel 191, ¿no? ¿O qué nivel soy, güey? 191 justamente. De hecho, yo creo que con este episodio llegamos a los 200 de poder, con lo cual, te digo, fácil nos podemos enfrentar a todos los del territorio ese de nivel 250. Bueno, yo diría que debería ser fácil, sin ningún tipo de problema, pero pues, quién sabe, ¿verdad? Todo puede suceder. Espero que no. El juego me ha demostrado que me puedo enfrentar a gente con 100 niveles más de poder, ¿sabes? Como cuando me enfrenté a Loki, que no era necesario, pero sin querer queriendo. Sin querer queriendo sí. Así que... Eso es algo que me gustó, que te dejen enfrentar a gente más fuerte. Es que en otros juegos, no es que no te dejen, también te dejan. Pero, ¿sabes? Los hacen tan tremendamente resistentes. O sea, ya no solo que te hagan daño, sino que a los enemigos los hacen tan tremendamente resistentes que directamente ni siquiera vale la pena porque vas a estar una hora fácil, si no es que más, matando un solo güey. Y es como de, ay, qué huevo. Y aquí no, aquí todavía te dan chance de hacerles bastante daño con los ataques y todo eso, con los poderes especiales. Cosa que me agrada. ¿Qué pedo con esto, tú? Ok. Este es el que debía quedar como... Hereford will entrench deeper with every passing hour. Este es el que debía haber dejado como rey, pero bueno. Such carnage I've never seen. That twisted bishop must pay the devil his due. Ah, mira, y aquí está este güey. A bold attack, and in broad daylight. The hatred that eats at that man must be ravenous. Ok, porque esos de atrás, si son del mismo, se están pegando entre ellos, tú, qué pedo. Y este es el que está... Sí, ya me acordé quién es. ¿Sí ese es el mismo? Our warsmith has arrived. The Feards are ready to fight. Chieftain Abel,
We are ever so glad you came. How could I not? It was my vote that got you into this mess. The bishop caught us unaware. Claims to have taken this shire in the name of some sort of religious order. The Order of Ancients? That's the one. Do you know what he means? I may. As our hastily elected alderman, I advise we attack quickly, before he can rally more troops. Comenzamos el asalto. Ah, fuerzas, We carnal. attack now. Ready to defeat. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. De hecho, en los últimos, ¿qué será? 2 territorios, ya no habíamos atacado una fortaleza como para terminar, ¿no? Que normalmente en los otros, bueno, en varios ya lo habíamos hecho, pero en otros no, o sea, ¿sí? Supongo que aquí faltaba hacer eso. Tun, 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 tun. Y sí, efectivamente con esto vamos a matar al otro y listo. Anacastre, a lo mejor hasta de aquí sacamos una pista para uno de los templarios. Espérate. Creo que tienen calderos, The best way to breach is with a battering ram. I should help it along. ¿Se puede escalar? Porque tengo que ir a tirar eso, Es que el aceite ese caliente es castrosísimo, tú, para intentar tumbar puertas. ¿Qué acaba de pasar con la cámara? ¿Acaban de ver cómo cambió de lado? Mira, cómo es que hay soldados aquí arriba peleando. Se les pasó. Mira. Como que de repente el juego agarra un autoapuntado que no debería de tener. Sí, como que de repente el juego se saca un autoapuntado a los Red Dead Redemption, a los Rockstar Games, y va súper mal, tú. ¿Qué onda? Uy. ¿Acabo de notar un tirón? ¿O fui yo? Hay que tirar a esos güeyes. Ok, según yo iba a explotar. Destruye el bloqueo, según yo iba a explotar eso. Bien. Ay, no te vayas a morir. Gracias. Mira, los míos ya abrieron esto. Yo sé que tal vez es innecesario pelear con los soldados, pero es que es como para meterle un poco de emoción, ¿no? Ah, chinga, no le afectó el... Oye, ese ataque, ¿de dónde se lo sacó? ¿Hay un tesoro aquí? Ok, destruye el bloqueo. Ok, creo que eso no lo tira, ¿eh? Ay, neta, no le hago nada al... Si no le apuntas directamente con una flecha, no le haces nada de daño por alguna razón. Ahí voy. Ok, dice que hay que explotar la puerta, ¿no? No, tú eres mío. Entendí que hay que explotar esto, pero ¿con qué? Vale. Es lo único que veo como por aquí que puede explotar. Dispara los eslabones para bajar el puente levadizo. Vamos. ¿Ves? Aquí falta como que spawnen más enemigos, ¿no? Porque está como que muy solitario. Obviamente esto hay que hacerlo desde otro ángulo. Agradeceme cuando pare la hemorragia. Para que se mueva rápido.
¡Ay, cabrón! Creo que me iba a sacar volando. De repente en algunos juegos cuesta como que mover la cámara, ¿eh? O sea, en Days Gone, por ejemplo, se sentía bastante libre, pero aquí como que cuesta mucho, no sé por qué. O sea, también aquí no utilizo armas todo el tiempo, ¿no? De este estilo. Hereford se volvió loco. Encuentra y asesina al obispo. ¿Por qué se volvió loco? Point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. Dice que está en la iglesia y creo que nos están ofreciendo el camino para entrar, porque obviamente ahí va a estar cerrado. So respite, Lord, please. Our battle is lost. Continue the work of God, my boy. Kill this pagan! ¡Oh! Le iban a ensartar una espada, ¿eh? Ahora sí. ¿A poco este era un templario o simplemente era marioneta de ellos? Miembro de... Ah, pues sí era templario, güey. Yo creí que era un simple güey X que había contratado la orden. I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancients did. That's the folly of mankind, Hereford. We wallow in our failures, like happy pigs in a sty of shit. You should have learned to enjoy it. Por cierto, rápido. Se está oyendo la voz, ¿verdad? Por cierto, rápido. Sí se está oyendo. Por un momento me cagué y dije, ay, ya la cagué. Atrás. Asalto completado. Anacastre. Bueno, realmente era venir a Lincolnshire y dejar esto. Oye, y ahora el que tiene que quedar de rey es el Evga, o como se llame. Habla con Aelfgar, perdón. Aelfgar. Aelfgar. ¿De qué otra manera le puedo hablar? Chingada. What do you see, Sunan? ¿De qué otra manera le puedo decir a Aelfgar para que suene más normal? Bueno, sabes, como que no tan difícil de pronunciar porque como que cuesta. Aelfgar, Aelfgar. Esa F, Aelfgar, Aelfgar, Aelfgar. Eivor! You fought as one possessed by a demon today. Hereford may yet have allies in Mercia, members of his secret order, but the immediate danger is past. You have my deepest thanks, Eivor. To you I owe all my future happiness and prosperity. Eres perfecto para este rol. Hice esto por una alianza, no por ti. Cuida bien de Hunwell. It is a shame Hunwell was not fit to don his father's boots. But he can bring joy to the people here. Treat him well. Yes, about that. I believe he has a somewhat different idea of his future. You should talk to him. About? Until next we meet, Eivor. The strength of Lincolnshire is yours, should you need it. Se vio medio raro ese efecto de cuando se fue el... Bueno, de cuando se fue la luz. O sea, no que se viera mal, pero es raro, ¿no? Como que casi nunca ves que, mira, que entra y salga el sol, como en la vida real. A menos de que sea de día o de noche. We are bonded now. Your people and mine.
I have found better friends in Danes, to be honest. Swanborough is my love, and you are a better friend to me than any here. Would it be an imposition to ask... Well, could we live with your clan? Me lo imaginé. Swanborough and Creo que el obispo de ahí está bugueado, ¿eh? Algo me lo dice. And to me. Of course you may. We'll be happy to host you, ferocious swan, and your charming Dane. Come when it suits you. Oh, yes! I'll pull my weight, I promise. And fight when needs be, and I won't drink more than I'm allotted. You fight with us, Hunwald, and you can drink as much as you like. Thank you, Eivor. This means... It means the world to me. Now it seems the wind calls me back to Randi. Ok, pues ahora Hunwald es otro de nuestro pueblo. Te iba a decir lo mismo, que seguramente iba a pedir unirse a nosotros, y al parecer al final sí fue así. Ok, ya llevamos los primeros 2 puntos de experiencia. Con esto iríamos en el nivel 193. Faltan 7 más, yo sé que se puede. Y pues historia completada, la balada de Hunwald, ahora sí. Vamos de regreso, vamos a hablar con Randby porque hay que hablar 2 cosas. Primero del Lincolnshire y de lo otro que no sé qué chingados me está hablando Hitman. O sea, sí, de los siguientes... Bueno, no. Del tipo este que dice que le ayudó a Eivor, ¿no? A encontrar más rápido a los antiguos. Ataques peligrosos. Cuidado con los ataques peligrosos de los enemigos indicados por una runa roja. No se pueden bloquear. ¡Ah! Runa. ¿Sabes? Sí había visto que sacan un símbolo, pero no le había prestado atención. O sea, aparte de lo rojo, yo... Ahora sé que es una runa. No sé por qué noto como que el juego va a menos cuadros que otros días. ¿Qué onda? Eso de XP, tú te lo juro, está todo el rato. No sé por qué tengo como XP aumentada todo el tiempo. O sea, no es que me disguste, gracias, pero ¿por qué? My love. The fire's out in Lincolnshire. They stand with us again, with Elfgar as their ealdorman. Let us hope he proves a more reliable friend. Ok, bueno, eso técnicamente ya estaba, pero bueno. Ok, quedan... Ah, la mierda, quedan 4 más, 4 más. A ver. Shall we? Please, Eivor. Not now. Not with Sigurd there. I want to see the Alliance map. Me pregunto si la relación de estas dos afectará en algo. Ah, ¿y en serio que esto es un territorio pequeño? Holy shit, ¿sabes? Porque todavía queda este grande. Bueno, esto es nivel 250, Winchester. Esto es... ¿qué? Gloucestershire, supongo. De aquí queda este, que es Euríspire. Yo creo que deberíamos ir a este, mira, poder nivel 193, o sea, nos va a ayudar a llegar a este y así. Y ya después vamos a los de 250. Supongo que aquí. What awaits in Jorvikshire? Halfdan Ragnarsson, conqueror of the north, sends his greeting. He wishes to meet with Eivor Wolfkist personally. Halfdan Jarl. I have heard that man's name so often. I feel as though I know him already. He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel, or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. No sé si en este momento... No sé si en este momento los de Ubisoft decidieron darle ya como que una velocidad más rápida a la historia, pero siento que los últimos territorios, a pesar de durar 2 horas, han sido más rápido en lo que sucede. Siento yo. Jorvikshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman wall. En tierras extrañas, habla con Rambi, viaja al puesto de vigilancia de Anlaf, Halfdan. Vayas palabras, Fue visto por última vez combatiendo en los pictos de allí. Ok. Si tú lo dices, yo te creo. Vamos hasta acá. Ah, chinga, creí que era más arriba. Bueno. Guerra en el norte, parte de los dichos de Halfdan. Vamos. Qué agustito, aquí estar haciendo TPs. No que en Red Dead hay que estar cabalgando por 10 minutos cada vez que quieres ir a una punta del mapa. O sea, aquí también, ¿no? Pero al inicio. Mira, todo lleno de cadáveres. Vamos bien.
the battle climbed into the hills. What see you, old friend? Hey, who's that? Everyone all right? Help the wounded, and get every man's name. We leave none behind. Well met, Eivor Ravenfriend. ¿Quién es ese señor? Es que me acuerdo que hablamos con uno igual en el sur. ¿Era ese mismo o es otro? Now there's a face I've seen before. Faravit. We met in Jorvik. Ah, the Siral. Yuletide feast. The Yuletide massacre. I remember. What brings you here? Halfdan Jarl. He summoned me. Is he near? He was, but the Picts hit us hard. We were separated. Fresh attack from the hills. Circle round! What's ¿En your serio? best? Picts. They won't be happy to see the likes of me. ¿A poco? O sea, bueno, supongo que con tantos territorios ya... ¿Sabes? Con tantos territorios ya puestos. O bueno, ya... en alianza. Mucha gente ya te debe de conocer, ¿no? Ah, esa habilidad como me gusta, ¿eh? Claro que depende de estar... Ay, güey, ¿qué pedo? Depende de estar atento, ¿no? Pero... Por favor, en la nieve no puedo estar prendido tanto tiempo. Defiende a Faravit y a sus hombres, pues es lo que estoy haciendo. Ah, ese güey trae una espada de fuego, ¿qué pedo? ¿Me acaban de echar tierra en los ojos? ¿Por qué tienen armas de fuego estos güeyes? O sea, ¿por qué me refiero? En mi caso son como poderes, no habilidades increíbles. ¿En su caso qué? ¿Cuál es su excusa? Mira, mira, mira. Me quema mientras corre. Bueno, ese güey se murió, creo. The Picts are just ahead. Lead the way and we'll watch your back. A ver, tú primero. Are you wounded? Clásico. If we die today, tonight we drink with Odin. Either way we claim victory! For Thor! Nada más eran 4 más y... te lo ponen... Ah, uno sí, hicieron un poquito más de 4, pero aún así... Yo creo que podíamos con ellos, ¿eh? You owe me your life, old friend. Once again. Halfdan Ragnarsson. We meet in the Forge of Battle. Surely a good sign. I don't know you. One of Faroid's new dogs? I am Eivor of the Raven clan. Eivor, yes. Down in Mercia. Kingmaker with my brothers Ivar and Ubba and Finnir in East Anglia. From the tales I hear, I feared you might be taller. That's not a fear you feel often, I imagine. So you answered my summons. But the timing is poor, as you can see. Too many here are spent, battle-sore, thirsty. Faravit, have your men build field pyres for the dead. At once, my Jarl. Not here, not now.
No confío en el Faravid, ¿eh? Then to Doncaster for a victory feast! The oldest son of Ragnar Lothbrok, so he says. What do you make of him? Es un hombre impresionante, es un hombre como cualquier otro, solo importa lo que piensen sus hombres. No sé, ¿eh? Heroic display. He makes a powerful first impression. Just the way he likes it. Welcome to Jorvikshire, friend. Well met, Faravid. I was hoping your Jarl would be as welcoming, but I suppose I must earn his trust. Is that why you've come here? To earn Halfdan's trust? To find a seat at his table? I have my own table. What I want is a bond of friendship between the new lords of England. Among whom you count yourself, I suppose? It is an ally I seek, not a master. Well, there is but one lord of Northumbria. Ok. Los dichos de Halfdan. You heard the Jarl. Take the gear and start digging. Ok, van a ser las tumbas de sus cestos. Siguiente misión, a 500 metros de aquí. Quiero creer que es más rápido si me hago un TP al puente. Bueno, al puente, al... ¿Cómo se le llama esto? Al puerto. Ah, chinga, pasamos de nieve a... ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Bueno, no, mentira, le quitaron el filtro. Le quitaron el filtro estilo México y ya. Ahora sí es un terreno de nieve. No, pues mira, es que estamos en las orillas, ¿no? Digo, ¿sabes qué nunca me ha tocado presenciar? Cuando está lloviendo, o sea, el límite que alcance esa lluvia. ¿Sabes? Que justamente veas el límite donde está lloviendo así bien cerdo y el límite donde no hay agua. Nunca me ha tocado ver esa franja. Y me gustaría, sería interesante. Pero supongo que para buscarlo no es tan sencillo. Y necesitas una lluvia que dure bastante tiempo para poder encontrar dónde es. Por cierto, ¿cuántos de la orden llevamos? Repito, ¿todos los tienes que matar para que acabe la historia? ¿O da igual el padre? ¿O da igual? Vistas encontradas, el podón... O sea, bueno, porque técnicamente muchos de estos, si no, quitando la historia, ya los pude haber encontrado, ¿no? Como dos que me salieron por acá. Si me dedicara a estar agarrando todos los tesoros y cosas que hay por ahí. Pero pues no lo he hecho. Entonces por eso te digo, no es necesario matar a todos para eso, ¿sí? Ok, estos están peleando, eso no me interesa. What do you see? Me encanta porque reúnete con Halfdan. Maldita sea tú, ¿por qué me cuesta pronunciar tanto los nombres? Con Halfdan en Ragnarsson. Maldita sea. Tengo que practicar mi... ¿Cómo se le dice a esto? O sea, sí, mi lenguaje, pero ¿cómo se le dice a esa madre? Mi gesticulación. We crush them in spring. No sooner. That is the plan. Okay, creo que eso es para bailar. Day by day. Your people. Do you rule a shadow kingdom under my nose? This war must end. That is my first concern. Este lo conozco, ¿no? Is when I say we strike. Halfdan's hammer protects this land. Tell my people that. King Rishiel. As you wish, my lord.
is this? Come closer. Halfdan Ragnarsson, my sword arm answers your call. Thank you for your tribute, Eivor Wolf-Kissed. Your battles and deeds are well known to me. And you are the hero of Jorvik. So sing my skalds. Not just any hero. Eivor brought order to the city when King Rishi could not. They say you rooted out a gang of thieves and traitors. Not alone, but I led the charge. You gifted my silver to the carls and churls of Jorvik. To men and women who needed it most. A foolish choice. The coin never left King Rishi's treasury. I try never to regret the decisions I make in a time of war. Agreed. To second-guess ourselves would only stall the victory. I don't regret sending Faravid to lead our strike against the Picts, in spite of Eivor winning the day. Eivor and I felled them, Halfdan, so you could sweep in, stab a few cold corpses, and claim a glorious victory. Old friend, your jests hit like Odin's spear, always on the mark. I would not be here without your hammer, Great Jarl. Please accept this, your share of the loot we won today. A thing of beauty. Frankish, I believe. What do you think, Eivor? Es un buen cáliz, no nada espacial, prefiero un poco de hidromiel. A fine piece of work, fit for the lips of a king. Or a man who makes kings. There's wisdom in this one, Faravid. By your leave, Lord, I must return to my forward camp. It's a long, cold ride. Two-faced, smirking glory hound. My lord, in your summons you said... Not here, not now. Dance, sing, and fill yourself with ale, then meet me atop this tower of stone. ¿Puedo subir directamente sin tener que hacer nada del otro? Friendship and treachery. A tale as old as the world. Ay, ¿a poco se siente Caín y Abel? Solo hablará en privado. Mencionó una serie de actividades para el festín. ¿Sabes? Empecé muy bien y de repente digo que me empieza a dar sueño. No entiendo el motivo, ni la razón ni la circunstancia. Aunque ya llevamos 42 minutos. What the fuck? Mames, si no he hecho nada. Try a look at throwing bones. My luck over spills like the ocean's tide. Only fate will keep me from winning. Then come and see. What fate do these dice hold for you? Jamás he entendido este minijuego. En ningún juego donde lo he jugado y tampoco me acuerdo cuáles eran, pero bueno. Ah, es este. Los favores divinos son poderosas bendiciones que se obtienen. Sí. Pero no quiero jugar, güey. Mira, dice que solo hablará en privado. ¿Puedo directamente subir? Me da mucha hueva tener que hacer otras cosas. Mira, tiene un Rottweiler. Si me habla aquí, chido, porque la neta, qué flojera, tú. Ah, Eivor. Come, let me show you a wonder. Bueno, esto es diferente a un Rottweiler, ¿eh? Uy, qué pedo. All this. We conquered this, he and I. Together! You've earned great fame, won many battles across England. But not alone. No. Bjorn Ironside, fearless Uber, Ivar the Boneless, Sigurd Snake and I. Great warriors all. My brothers. Gold is good and battle better, but glory never dies.
Forever lives in the Hall of Heroes, high on Valor's steed. Together we have conquered. Together with my friends, my clan. Faravid above all others. One sword is not an army, Eivor. Even a hero needs loyal friends. I have never lost sight of that. Never. Have you room for one more among those you call friend? What does friendship mean to you, Eivor? La amistad es sagrada, es solo una palabra, hablas en círculos. Pues supongo que es sagrada, ¿no? Friendship goes beyond words. It is a solemn bond, a chain unbroken. Spoken like the Fowler. It is indeed a kind of magic. You wriggle like an eel in a basket, Halfton. What has called you? Friendship can also spoil, like rotten meat. After all these years, he dares to bite my hand. Faravid. He seems a good and loyal man. Seems, yes. As a bright sky in winter seems warm. But rumors fly of little men plotting treason in the dark. Have you proof of his treachery? Not yet. That is where you enter my saga. Prove this for me. Discover if Faravid has been disloyal. Then we shall talk of oaths. Start me somewhere. Give me something to go on. You see this? From a sea unicorn. I filter my mead and wine with it. I've heard of such beasts. They swim below the ice, beyond the world's edge. And their horns protect against poison. You believe Faravid wants to poison you? I fear he has tried. Countless times. And failed them all. You don't believe me, but I know the man. His gifts of wine, his easy smile, his envy, his plots. Learn the truth. Dig up... unearth his treason. Why trust me with such a task? Jorvik, you stopped the ill deeds of Audun and his swarm of rats. You can do the same here. Like a good sword, Anna has two edges. I'll help you. Faravid has left the feast already, heading for his camp upriver. Join his warband, and behind his back, dig. And if I find nothing, if he's a good and loyal man? Even better, even better. Fair enough. I will find what I find. Then return, my friend. La luz de aquí, ¿sabes que tengo aquí justo arriba? Molesta muchísimo. Te lo juro, siento que van a cuadros más bajos que otras veces. Ok, vamos por la... Bueno, si abre el menú. Vamos por la misión que es para acá. Chale, güey. Creo que es menos distancia de aquí a acá, pero tampoco es que sea mucha la diferencia. Ok, encuentra a Faravid y habla con él. Su campamento está cerca de la frontera suroeste de Euryrwickshire. Ches nombres. No sé si es por la luz que me empieza a dar aquí como que en los ojos o qué sea, pero me empieza a dar sueño, te lo juro. Y yo estaba bien, no tenía sueño, ¿sabes? Empezamos muy animados. Bueno, empecé muy animado, sin sueño. No sé qué pasa. Pero bueno. Pase lo que pasa, hay que continuar. Tenemos que conquistar por lo menos un territorio y si se puede el segundo. A mí me gustaría más dos, ¿sabes? Me gustaría darle un rato largo al juego, la verdad. Pero bueno. Ahí no están eso. Te digo que entre el Red Dead y este me confundo con los botones para llamar al caballo, maldita sea. Lincolnshire.
el caballito no quiere saltar, ¿eh? Go, my eyes. Oye. That must be Ferovit's camp ahead. Cold and dirty. Must be the place. Throw yourself in Gunungagap, you bastard! I am not a dog! Ferovit! Ah, Eivor, my friend. Is Doncaster hospitality to your liking? I would be careful calling this one friend, Faravid. The crow who comes flapping when Halfdan gives a whistle. Halfdan and I spoke, and what of it? This is our fight, our chance for glory. Fly on home, crow. Lend me a knife, Ferovit. This whelp needs scalding. Over, piss off. Small men always talk big. So, was Halfdan generous? Did you get what you came for? If I help with your fight against the Picts, Halfdan will consider me a friend. So point the way, Ferovit. The Picts raided that monastery. Plundered its silver and gold. The Saxons built more churches and barns, and filled them with herds of monks. Yes, monasteries make tempting targets. And not just for us. We tracked Pictish raiders heading north. Gold is fine, but victories are treasure. What's your plan? To open their bellies with my knife. I'm ready to fight. Let's put them in the ground. Halfdan didn't send you north to fight a skirmish we could win with half our numbers. Why are you here, Eivor? A ver, no le voy a decir la verdad, ¿sabes? Primero supongo que hay que dejarlo en secreto para ver qué onda. ¿Vine a luchar? To help you battle the Picts, nothing more. He knows my reputation, and he knows what advantage I bring. You question my word? You never gave it. Then I give you my word, Ferovit. I'm here to fight Picts. To arms, dogs! Let's roast some Picts! Watch for ambushes. Should have stayed in Doncaster. More mead, fewer. Escóltalos. There's no glory in guard duty. Move out! The Picts are just ahead. Lead the way and we'll watch your back. Ay, güey. Ay, me quitaron el botón para hacer combo. Chale. ¿Cómo que estamos todos muertos? No, que era una misión súper fácil, dijo el otro. These Picts are a sneaky lot. Masters of guile and ambush. Have a care. ¿Cómo se llama? Las animaciones de asesinato están bugueadas, Mira, mira, mira. Mira. No, mames. Yo no entiendo qué está pasando, pero digamos que sí. Tampoco son tan fuertes, Y es que tampoco entiendo cómo llegarles en sigilo, porque si mato a uno me ve el otro. Avanza hasta tu posición.
Thank Thor we made it. That was good war work, all. This cave is a passage. The pigs are using it to cross the mountain. A gift for us. You track them through the cave. We'll circle around back and snare any who try to slip away. Sigue a los pictos por las cuevas. Okay. Ahí está, 2 puntos más. Ok, quiero entender que para subir es por aquí, ¿verdad? Bueno, si Eivor sube a donde tiene que ir, mejor. Yo venía de acá atrás, ¿verdad? Ok, creo que hay que subir por el árbol. Exacto, ahí, gracias. Ah, podía subir sin tener que subirme al árbol bien. Bueno. Por favor, dime que no me va a buguear la partida esto. ¡No seas mamón! Gracias. Como que no reconoce muy bien ahí que es un salto, ¿eh? Ok, llevamos 4 puntos, lo que quiere decir que vamos en 195, faltan 5 puntos más. 5 puntos más para llegar a los 200. Ah, creo que sí era por allá arriba, ¿eh? Bueno, en fin. Maldición de una bruja, que una maldición caiga sobre ti, que te atreves a escupirme a mí, que tus huesos se vuelvan piedra, que sufras hambre y miseria, que tu corazón se vuelva frío, que tu sangre bañe los ríos, hasta que los cuernos resuenen en el fin de los días. Así yo te maldigo. Muy bonito. A ver, ¿es para allá o yo por dónde llegué? Yo llegué por allá. ¿Qué hay acá? Ok, creo que sí es para allá, espérate, ¿qué hay aquí? What surprises await me this time? Ah, chinga. ¿Esto es una referencia a Zelda? ¿O simplemente pusieron gallinas porque sí? Ok, se abrió del otro lado. Eso tuvo que ser una referencia a Zelda, ¿no? ¿O no? La vasija y el plato Reinheid y al clérigo. Un banquete copioso aguarda a quien con paso firme marcha. Cuidado con las bestias llaves infames, pues venganza es lo que te espera. Ah, cabrón.
Lo bueno es que eso les hace muchísimo daño, tú. Sorprendente, le acabas de hacer una ejecución con telequinesis. Y desde aquí tenemos mejor ángulo. Ay. Es lo que te digo, muevo tantito la mira hacia arriba y ¡pam! No sé, está extraño. Puede ser por la latencia, ¿no? De estar jugando con... Creo que al final lo voy a terminar quitando. ¿Qué es esto? Cueva de Wicca. Ah, esto es para que nos dé un punto de experiencia, ¿no? Los misterios nos dan, si no me equivoco. Exactamente. Mira, 4 puntos más. O sea, 2 niveles más y subí. Mira por aquí. Y subimos a nivel 200. Ahora yo vine de... In with raiding good and godly places. Should be home filling my belly. Not mucking about on the wrong side of the wall. Ah, boil your head. We'll gang forth with our friends soon and then we'll all eat like kings. Heed my words. Wrong side of the wall. I see you! Okay. This winter with help from an unknown quarter. No sé ni qué nota leí porque pasó súper rápido. La nota entró y salió del chat, ¿sabes? Así, como si nada. The pigs spoke of Stenwaya, their camp. That's to the north. Their chief may be there. Stop them before they reach Stenwaya. They spotted us! Run forward! Faster! Faster! Ulfr! Ulfr! Glory for Ulfr! Le están pegando a su propio líder. No mames. Uy, creo que se va a cerrar el juego. ¿O no? Sí, efectivamente. Ya decía yo que algo estaba dando problemas. Ay, a ver si me guardo. Bueno, creo que este juego guarda más que Red Dead, ¿eh? Aquí sí le voy a dar a enviar informe porque no tengo ni idea de por qué se acaba de cerrar el Valhalla, güey. No hay nada. Pero esta vez no hay nada. Quisiera que se cierre. ¿Sabes? Prácticamente había encendido la computadora antes de empezar con esto, o sea que no hay ningún motivo, razón o circunstancia para que pase eso, pero bueno. Vamos a abrir esto. ¿Sabes? Al final el Rainbow Six Extraction, o sea, yo lo vi como una buena idea para jugarlo, bla, bla, pero más que difícil, o sea, no es que sea difícil, pero es que llegan, te golpean tantito, te matan y es como de... no sé. No me convenció para nada, pero bueno. ¿Qué le hacemos? Espérame. Pa. Lo peor es que ni siquiera estaba como que a pantalla completa con el escalado de Nvidia o algo para que dijéramos que falló, no sé. ¿Habrá sido por estar jugando con el control en modo Bluetooth? Bueno, o sea, a distancia. Que se me hace muy raro. O sea, la otra vez la excusa fue que abrí el Warzone y causó algo en el sistema, pero ahora... no sé yo. Bueno, mínimo me pusieron aquí cerca. Y esto fue después de... así nada más necesito llegar acá, ¿no? Sí, mira, nos dejaron justo aquí, por suerte. The pigs spoke of Stenwaya, their camp.
That's to the north. Their chief may be there. Danes, run! Stop them before they reach Stenveje. They spotted us! Run forward! Faster! Faster! Ulfr! Ulfr! Glory for Ulfr! ¿Puedo llamar al caballo? Digo, para alcanzarlos más rápido. Aunque creo que se van a tirar de esas cuerdas, ¿eh? No creo que me sirva mucho el caballo aquí. Vamos. Ahí está, ahora sí, definitivamente no corre más que yo. Ahí se quedó parado. Reagrúpate cerca de dónde? Ah. ¿Y por qué tan lejos tú? ¿En qué momento se supone que me pasó? ¿Qué onda? Ah, no, mira, van corriendo ahí. Picked raiders south of the wall. That's the last one. The Picts don't raid often during winter. Their scouts are dead. The Picts won't know we're here. The Hornets have led us to their nest. More than a chief up there. Looks like the forward camp of an army. But would the Picts dare attack in winter? Halfdan thinks not, and the Picts may use that to their advantage. Let's find out. Encuentra y mata al jefe Picto. ¿Neta? ¿Así de huevos? Why would the Picts make war in winter? They must have. Deben de tener una razón para ganar. ¿Eso quiere decir que? War in winter. They must have a reason. Something to gain. Ok, ¿cómo entramos aquí sin que nos vean? A este sí lo puedo matar, ¿eh? Ay, sí, tú me está viendo aquí. No, si había salido de su campo visual, pues nada. Tampoco nos están diciendo que vayamos en sigilo, ¿eh? De hecho, creo que en ninguna misión te han dicho que vayas en sigilo, así que... puedo ir haciendo diestra y siniestra como quiera. Ah, me querías echar tierra, maldito puerco. Bueno, según esto el jefe está en la casa esta como comunal de ellos, ¿no? Ah, cabrón. Bueno, creo que no es tan fácil entrar, ¿eh? Por alguna razón tienen picos de aquí. Ay, güey. Ok, con eso matamos a varios, ¿eh?
Ya ese güey trae las dos espadas de fuego como la Cassandra. Esas armas me gustaban mucho, de traer la doble espada. Ah, mira, cuando esquivas en el momento justo a los arqueros te da una voltereta ahí, ¿eh? No había notado eso. Bueno, se lo mataron. Lingote de tungsteno. Ah, mira, no es oro, es bueno, no sé qué sea el tungsteno. En teoría ya debía haber agarrado la... ¿Qué hace este güey? Bueno, si no me equivoco debo de poder revisarlo con el cuervo, ¿no? ¿Dónde está la llave? Survey the area, Sunan. Mira, sí, obviamente hay una llave, pero... Ahí está la llave. No vi si se quedó aquí. Ahí está, llave del complejo del campamento. Chale, como el tigre de Santa Julia este. ¿Por qué no me dejan hacer el combo, sabes? De asesinato en todos los demás Assassin's Creed te dejaban. Bueno, por lo menos en el Odyssey era súper sencillo hacerlo, aquí no. No voy a poder entrar sin la llave de ese güey, ¿verdad? Bueno. Hasta que me dejan hacer un... ¿sabes? Un remate seguido. Llave de una torre de piedra. En no sé dónde. Es lo único que no me gusta del golpe fuerte, que termina quitando al enemigo de enfrente y no puede seguir con el combo. Ok, pues sí tiene que estar aquí. La cosa nada más es buscar cómo se supone que se entra a la torre. O bueno, si me dejan entrar escalando. Sí, ¿verdad? Porque no tiene puerta. Ok, pues a escalar. Es que como afuera no te dejaban escalar, dije, bueno, pues a lo mejor aquí tampoco. Súper difícil ahí, para que no puedas.
Join your fallen. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Creo que rompimos el suelo. Ahí está, la habilidad esa de tomar algo del suelo y pegar. Sí, mira, si utilizo el poder rompemos el suelo. You're on the wrong side of the Giant's wall, friend. Have you come to make war in winter? Ah, no, ¿con qué lo mató? He might have talked. We got what we came for. Is that more Frankish wine? I'll take a few casks. And that silver there. Ulfr, that's Halfdan's share. Eivor, just in time to divide the spoils. Take some meat if you like. The pigs are at Magnus. This map spells it out. Ah, the wolf-kissed is a reader. That stark satyr I'll never mess with. Worry about the pigs later. Now's the time for treasure and spoils. You earned it. It should be ours. We did the work. All of it. And nothing for Halfdan. Warming his cock in a Saxon castle. Open that cask and we'll have a taste. We'll celebrate together. Sorry, friend, but that's Halfdan's take. You understand. He won't notice one missing cask. So unless there's something wrong with it, let's have a taste. There's nothing wrong with it, friend. If you insist, we'll all drink some stinking wine. O sea, entonces al final el vino no está envenenado, ¿o sí? A little sour, but not bad. I've always preferred ale myself, or spiced mead. What I won't drink is one of Moira's herbal brews. She claims they're a tonic, but there's no telling what she hides in those drinks. Moira. Who is she? She's a herbalist from the north, always skulking in the shadows of Halfdan's throne. It's a big throne. Don't you all skulk around it from time to time? Why all these doubts, Eivor? You're a warrior, not a rumor monger. Doubt is too strong a word. But there is a feeling of mistrust among you. I want this alliance to be ironclad. Then let me change your mind. I've got a plan to win this war for good, before the winter sets in. Magnus is a strong fort, but we'd be attacking from the south. With speed, we'll catch them off guard. With Halfdan's blessing, I'd fight beside you anywhere. Name the time and place. No, Halfdan is done fighting for the winter. He thinks it too great a risk, but I say we can win this war before the next snow. If we tell him of this plan, he'll refuse, but if we succeed, you and I together, he'll sing our praises all the louder. All right, we fight. And I swear by Sif's blade, I'll say nothing to Halfdan. Good. Good. Victory is ours. I must return to Doncaster for a time, but I will join you for this battle. Deliver this goblet to my Jarl. He has a fondness for them. And tell him his share of the spoils is coming. When you're ready, find me near Jorvik at a place called The Waltz. Actualización de alianzas. Ahora eres bienvenido en el campamento de Stingwich. Ok. 5, 6, 7. ¿Cuántos dijimos que faltaban? ¿Faltan 3 puntos más? No, faltan 2 puntitos más. 2 puntitos más. No, mentira, ya tenemos... No, sí, faltan 2 puntos más. Mentira. Ok, lo siguiente es acá. La paranoia de Halfdan crece a medida que empieza a dudar de sus allegados. Ok, vamos para allá.
sea, lo de la división de territorios a mí siempre me parece extraño aquí y en cualquier lugar. Yo no entiendo cómo es que puedes marcar una línea, o sea, en un mapa sí, pero físicamente, ¿cómo la marcas? ¿Cómo sabes dónde exactamente lo estás marcando en el mapa? No sé, está raro. ¿Hay que subir otra vez hasta allá? Chale. Sí, creo que es hasta arriba. Slow sips, Halfton. It helps the brew stay down. Drink the rest. Yes, yes. Thank you, Moira. That is all for now. The soothing herbs lift the fog from my mind for a time. How long has she been mixing these for you? You're stalling, Eivor. Tell me what you've learned. What news from the north? The Picts were beaten back. We took their lives and their treasures. Feravid asked me to deliver this. Is he taunting me? Feravid poisons the wine he gifts me. These goblets are a cruel joke. He is mocking me. We did capture some barrels of Frankish black. He said they were for you. But I made him open a cask. We drank together. There was no poison. Speak without guise, Eivor. Does he plot against me or no? Does he keep secrets? Give me something I can use. Now you must choose between treason and madness. Between the serpent's fang and the bite of a rabid wolf. Feravid asked for my silence, but Halfdan expects the truth. If I am not careful, these lies will pile up one upon the next. You have grown awfully silent, Wolf-Kissed. I fought some hard battles at Feravid's side, and found him to be an honorable man. No, no, he's a wily one, that man. He has got you fooled as well. You must keep digging. Where is he now? What is he doing? We're to meet at a place called the Walls. Good. Go to him. Watch, listen. Unearth his lies. You will find them. If you fear poison, Lord, you must consider everything. Even Moira's brew. Impossible. Moira has been with me for an age. She is no witch. She is kind and... Perhaps you could speak with her and find out for yourself. She stays within Doncaster, not far from here. If you learn something, find me north of Doncaster. One of my scouts there has troubling news. He'll be on done. Ok, ahora el mapa. Encuentra a Moira y habla con ella. Vive en la zona sur de Doncaster. O se hace para acá, a mi izquierda, ¿no? De ahí tengo otra misión, que esto es con
Faravit le cuenta a Eivor su plan maestro para demostrar su incuestionable lealtad a Halfdan y creo que ya, ¿verdad? Sí. This brew she's been feeding Halfdan. Ok, en teoría la Moira acá. Pues no veo una casa como tal, así que no sé. Y de todas maneras, ¿qué tipo de hierbas le podría estar dando la otra? No puedo envenenarlo, sino para que desconfíe del otro güey. Moira's not here. Mi querida hermana Moira, durante el banquete hablamos del estado de mi esposa, pero me temo que ahora está peor. Puede que no vuelva a despertarse. Te ruego que por favor vengas a Wike cuanto antes. This letter came from Wike. She must have gone there. Chale, carnal, ¿y dónde está Wike? Ok, aquí. Realmente es igual, ¿eh? O sea, no hay diferencia. Bueno, sí. Si me hago un TP aquí, puedo llegar directo por el puente, así que... Yo creo que mejor, ¿no? Es que en el otro lado estaban los dos ríos y para pasar por ahí. Pues ya mejor por acá, más directo. I should go to Wike, find Moira. Ah, no salta esto, está muy alto. Pues porque tiene empalizado. A huevo de que lo puedes pasar, carnal. Espérate. Tiene que haber un punto donde se haga TP. Creo que... ¿no pasamos por este puente cuando estábamos haciendo todo lo de las atalayas? O me parece a mí. It's a small village. Moira's house must be near. Bueno, cerca tampoco, ¿eh? Mira otro de los estos para contratar. Come on out of there, you heathen lover! Away from my house, you ruffian! What's this ruckus? Stand back, Dane. There's a witch within that house. We've come to burn it down. She's no witch. She's Halfdan's healer. That proves it. Dark magic, that is. Clear out, all of you, before I beat you senseless. Must be blocked from the other side. Ok, no los puedo atacar porque si no el que va a salir perjudicado soy yo. Así que... por acá. No está cerrada la ventana. Te iba a decir, no manches que no pueden entrar por ahí. Encuentra a Moira. Pues de encontrarla ya la encontré. Creo que hay que entrar por arriba. Oh, goodness! You're not one of them. You must help me slip free. Moira, we must go before they burn your cottage to cinders. I can't go out there. They'll steal me away and burn me at the stake. All right, I see two ways out of this, but neither is without risk. Do what you must, only hurry. I leave myself in your hands. Puedo hablar para salir de esta. Finge que estás herida. I'm as good with words as I am with weapons. It'll take some convincing, but I can talk my way out of this. Lead on then. I shall follow. Saldrá solo si la multitud se dispersa.
Go home, all of you. This woman is in my care now. Who died and made you sovereign of Northumbria now? I am the wolf-kissed, killer of men, feeder of ravens. Stand back, or I will wear your bones as ornaments. Jesus. Ease up now. We was only protecting our hamlet here. Tell Halfton he can have her. Leave this woman alone. Even look away again and it will be the last thing you see. Moira, it is safe to go. ¿Va a salir o le tengo que ir a hablar? Menos mal, evolucionamos un poquito. Ya no creemos que la gente que cura es bruja, por hacer cierto tipo de cosas. O brujos, o como le quieres decir. We'll be safe here. Thank you, Eivor. 1,000 times I thank you. And if I ask you to drink your own brew? I would, gladly. And often do from time to time, to ensure it's not overly bitter before serving to Halfton. When you said there's no cure for what ails Halfton, you mean he's touched in the head? I fear so. The same malady bedeviled my mother. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. ¿Tiene Alzheimer? ¿Qué le pones a tu brebaje? ¿Tu brebaje puede curar de verdad? I need your help, Moira. The brews you mixed for Halfton, what goes into them? Oh, quite a diverse mixture. Let me see. Lavender, rosemary, meadowsweet, yarrow, soothing herbs, nothing uncommon. I should return to Halfton. He said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him, if you would tread it at all. Ok, encuentra a Halfdan para informarle. Está siguiendo pistas en un templo cercano en el norte de... que la chingada, y nosotros fuimos al sur, ¿no? Ah, no. Ah, es que este es donde... bla, bla, bla. Okay. Y yo estoy yendo al lado contrario. Bueno, pues esta tampoco le está haciendo nada. Entonces el problema es que tiene Alzheimer y por eso creo que lo están traicionando, porque se le olvidan cosas. ¿Eso o tiene esquizofrenia? Ya no lo sé. Se te va recargando la barra esta de adrenalina y no tengo muy bien entendido el motivo del por qué. What do you see, Sunan? Ah, caray, está ya. ¿Si era aquí o dónde era? Who's out there? Halfton, good to find you here. The raven feeder returns. Now keep quiet. I'm hunting a band of traitors lurking about this swamp. Who told you there were traitors here? My scout. He asked me to join him here, but he is nowhere to be found. Have a look around. Tell me if you see something. Creo que sí tiene esquizofrenia, Search the perches and lookouts here. He could be spying from above. Olaf? Quizá esté observando desde un punto elevado. Elevado está mi compa, tú. Que ya no sabe ni qué onda. Ese güey sí dice que se metió de una buena hierba. O a lo mejor sí existe el explorador, no lo sé, espérate. Ah, pues sí existe, güey. No está loco. He's clinging to life. I should carry him down. No debería bajarlo, lo aviento. No. ¿Cómo bajo de aquí, güey? ¿Cómo bajo de aquí sin matarlo?
Ah, chingón. Lo aventaría, pero me da miedo que me dé como por mala la misión. Bueno, pues ya que el explorador sí existe, entonces este güey no tiene Alzheimer. Digo, esquizofrenia. I found your scout, but his wounds are grave. Olaf. Poor Olaf. He will be buried with honors. I will see to that. Walk the bridge, old friend. I will see you on the other side. Beanton may track his attackers. Get them, boy! Good boy. Follow their trail. Sniff them out, boy! We will paint the ground with their blood! Who are these men you suspect of treason? Thieves who stole my war spoils. Looks abandoned. Are you... The trail ends, but nobody's here. Busca a los presuntos traidores, pues igual y están aquí adentro, ¿no? Y suena como si hubiera un tesoro. Ah, mira. Here, a hidden entrance. They might be lurking below. These pipes burst and flooded the tunnel. Even this old Roman work cannot withstand. Look there. The pipes cut through that wall. Could there be more rooms beyond? Eivor, something is there. Hold on. We'll find a way through. Smells like a trap. Mm-hmm. Help me out here! Ahora falta que venga el Halfdan. Si no es que ya se bugueó bajando las escaleras. O si es que no está bajando las escaleras. A ver. Cámara, güey. Hey! Come here! The Romans were fine craftsmen. These chambers are vast and decorated and laced with piping. Yet they went mad and vanished, just like their gods. Moira's books tell us so. Ah, here, you see? Spoils of war. Mine! Stolen from me! Ah! I am beset on all sides, Eivor. By plotters and schemers. What kings and jarls are not? Your territory is vast and wealthy. Every day, decisions I make change the lives of thousands. It is a burden few could bear. Yet I do. I do. You spoke with Moira. What did you learn? She means well. I don't believe she would poison you. Not willingly. She also said she'd seen your illness before. In her own family, said it came on slow but was incurable. No. No, this is not an illness. This is poison. Somehow someone is poisoning me. Shh. Listen. These will be the thieves who stole my tribute. Encuentra el origen de las voces. Espérate. ¿No hay algo a lo que le deba disparar desde aquí? Oh, una llave que agarrar.
Ah, espérate. La otra puerta decía que estaba atascada desde el otro lado, ¿no? Y mira, porque tiene eso. Need to get on the other side. ¿Quién sabe? Vamos. Wolf-kissed and Halfdan, well met. Come, fill your bellies with mead. You stole this tribute. By rights, this is mine. It was meant for me. We stole nothing. Faravid gifted this to us for a hard day's battle. And did you take my scout Olav in that battle? Your brother in arms? Did he too have to die for this tribute? That was Olav? Damned fool. We thought he was a thief. The only thieves here are the ones drinking my mead and spit-shining my silver. You, cowards and traitors. We are owed this bounty, Jarl. For battles won and blood let. Eivor, you tell him. Es que Es que no parece que lo hagan a propósito, ¿no? They only took their rightful share. You are traitorous worms. But Eivor seems to think you deserve pity, so I will give it this once. Return my spoils to Doncaster, and I will wipe this day from my memory. I can't do that. It is our share. We fought for it, killed for it, bled for it. If we don't get the glory, we deserve our share. The barking will stop. Bueno, yo les di chance, si no lo aprovecharon. They forced my hand. Take hold of your fear, Halfdan. It can poison your mind. Faravid killed this man, not me. He forced my hand with sleights and trickery. He... Forgive me. I find it hot in these furs. The day must be warming. You have a meeting with Faravid. Is that not right? I do, at the walls. Yes, I know the place well. It is on the road between Jorvik and Picheringa. Picheringa. Press him, Eivor. As hard as you can. Never let up. And bring me proof of his treachery, or otherwise. Traitors, thieves. No right. They had no right to... It's rightfully mine. Yes. 51 metros. Mira, esto quiere decir que sí es del libro este que está aquí adentro, pero... Ah, chinga, ¿y cómo entro aquí? Mira, me ponen esto porque hay que disparar claramente, pero... Ah, mira. Ahora hay que mover eso, pero aquí por dónde se entra, güey. Ah, mira, por ahí. Digo, es una habilidad que seguramente no voy a utilizar, pero pues ya que estoy aquí hay que agarrar. Bueno, suponiendo que hay una manera de entrar ahí, ¿verdad? Ah, sí, aquí. ¿Cómo no vi esta entrada antes tú? El agua se ve muy oscura, ¿eh? Esto está lleno de veneno, hay que agarrar esto rápido. Trampa venenosa. A ver. Nivel 1.
Ata una bolsita a tu flecha. Al impactar desprende un polvo volátil que se convierte en una niebla venenosa al entrar en contacto con un objetivo en movimiento. Cualquiera que ande cerca se llevará una desagradable sorpresa. No está mal, pero bueno, es que tampoco utilizo mucho de lo que tengo aquí. Esto del cuervo y esto del tigre ni lo utilizo, así que... Por ponérmelo, digo del tigre del lobo. Por ponérmelo, a lo mejor en algún momento. Ah, ya tenemos los puntos suficientes, para... No, de hecho ya tenemos puntos de más para llegar al nivel 200. ¿Ves? Si fue buena idea venir aquí. Bueno, me refiero a este territorio. Ok, y ahora hay que ir con el otro, güey. Ah, cabrón. Aquí no hay TPs, aquí sí hay que ir a pata. O sea, algo que le cambiaría al Red Dead que este juego tiene es que con una vez que presione... De hecho, mira. Incluso ni siquiera tengo que... ¿Qué pedo? ¿Dónde va? O sea, ni siquiera tengo que ir presionando los botones, o sea... Por un lado esto está bien, ¿sabes? Porque no estás desgastando y desgastando el botón, por ejemplo, como en el Red Dead, que tienes que estar todo el rato para que corra el caballo. Digo, no sé, para mí me parece ventaja. Al final el dedo termina doliendo por estar presionando el botón todo el rato. Y más si son juegos como Days Gone o Ryzen, que para correr tienes que estar apretando la palanca izquierda. Bueno, aquí también, pero en esos juegos como que sucede más, no sé. A mí me parece. Okay. Creo que no subí mis audífonos, malditas sea. Eivor! Welcome. Join me in drowning this golden drink. You made it. Come, have a drink. You're a few horns deep already. Yet still floating. Tell me, how did my old friend like his goblet gift? There were other things on his mind. Your man Ulfra, for instance. He died protecting the spoils he stole from Halfton. Ulfr. Poor Ulfr. I told him to mind your tongue, but he wags it like a slobbering dog. Was Halfton always so easily riled? No. Riches and glory have shaped him into something new. He's not the same man he used to be. Cambian a las personas. ¿Qué le pasó a este campamento? Un líder merece su botín. The songs of skulls and the glint of silver can turn even the best of us. He was a fierce man in days past, but he has lost the bite he once had. He's too careful. He ruminates and hesitates. What is this place? I expected an army, ready for warcraft. This was our first camp in Northumbria. I came here with Halfdan and his brothers, Ubba and Ivar. We besieged Jorvik and put King Alla in the cold ground. Those were good days, now too far gone. What is all this? My share of the treasure we took from those distant days. I buried it here for a rainy day. This bag is heavy with silver. Enough to pay for an army. Come! Race me to Jorvik, Eivor. Remind me of the glories long gone. You're too drunk to win a race. Then have a drink. Make it fair. Pues sí, creo que sí hay que beber, ¿verdad? Waiting for spring. Listo. qué jalada, ¿eh? ¿Hasta dónde dijo? Best not fall off your horse. See you in Jorvik. Espérate, ¿hasta dónde es? Este es Jorvik, pues yo voy derecho, güey, ¿por qué me marca? Bueno, en fin. O sea, le debería de ganar por el puro hecho de que yo voy, ¿sabes? En línea recta y él se fue por otro lado. Ah, pero es en caballo, ¿verdad? Termina en la puerta sur.
La puerta sur, güey. ¿Dónde está la puerta sur? Having trouble keeping up? My horse must be deeper in the cups than I am. What are we doing in Jorvik? You haven't said. Paying a visit to our kept King Richier. Long may he reign. I haven't enough men to beat the Picts alone, but with Richier and his Fyrd, we'll finish them off. You would bring a puppet king into this fight, but not your Jarl. Shh. Keep this to yourself. The streets have ears, the windows have eyes. I did not agree to this level of deception. You should have told me this before. Eivor, my friend. If I described my full strategy, we might never leave the campfire. I prefer the light of a fire to the darkness of your plans. Don't do it again. Things are better now, are they not? Ah, mira, ves, ya están hablando de lo que tú viniste a hacer aquí. I've been afraid to touch even a drop of wine since the... Otra razón para beber cerveza, ¿sabes? Como si cualquier bebida no se pudiera envenenar así fácilmente. I wish Yuletide happened every month. The daily slog kills me. Mira, fíjate, y aquí no le meten tanto a lo de subir escaleras. Se hacen que haga un movimiento, pero realmente... si le pones mucha atención... Uy, a estos todavía los puedo matar, ¿qué onda? Wait. A favor I must ask of you. Make no mention that Halfdan is ignorant of our plans. It's better this way. Are you mad? Richier answers to Halfdan. You put this man in grave danger if he defies his master's will. Richier cannot defy orders he has never heard, no? Trust me. I will take the blame should our plan fall apart. Pues ahora sí que hay bordecido. A mí no me están preguntando. Eivor the Wolf-Kissed and Halfdan's cupbearer? What a curious surprise. I hope the day finds you and Jorvik well. Yes, we scrape by, with what little we still own. But this new war should make us wealthy once again. Until our tribute is taken. I smell the bile on your breath, King. Do not forget who is in charge here. Oh, do remind me, Faravid. Yesterday it was Halfdan, but today I hear whispers that you are leading the charge. I am confused. Yes, you answer to Halfdan. And now, he orders one final strike on the Pict stronghold at Magnus. To make war with the North on such a scale will require a hefty amount of silver and a large force of men. My soldiers and silver are pledged already. I expect the same from you. I have given my aid as well. The battle must be decisive. I see. And you have these orders from Halfdan in writing, yes? From the great man himself? Es que te está metiendo a ti en pedos el otro, a ver si esto no rompe las relaciones con estos dos lugares. Pero bueno, vamos a ponerle que Halfdan lo sabe. Not with us, but you can rest assured Halfdan has need of you. He expects a swift victory. I'm sorry, Faravid, but duty compels me to refuse. Without strict orders from Halfdan, I will not risk the lives of so many. You deny me? I do. To gift you an army puts my wealth and reputation at risk. That's not what Halfdan wants. He needs a strong and loyal king. You presume to know what Halfdan wants. Hearsay is not enough. For all I know, this is another of Halfdan's tests.
Creo que el otro no calculó esto en sus planes. The greatest snake in Northumbria that Saxon is. We need his army to take Magnus. And we'll have it, if we falsify orders from Halfdan ourselves. You would do this? Draw up fake orders and pass them off as real? That's it, and I know just who to speak with. Hjor of Jorvik. He'll know what we need. Good. Hjor's favorite alehouse is nearby. Seek him there. Te digo, estos últimos territorios ya son distintos a los primeros. No me preguntes por qué, pero siento que las historias son distintas a los primeros. Igual que es que en estos ya andas un poquito más como recadero. A ver, ¿dónde está la taberna para allá? Acá. Me da la sensación, ¿eh? ¿Quién sabe? Ale costs more than bread. Things were better under Arden. Y aquí está el otro también. Just where I hoped you would be. Eivor! Gods! You have come at just the right moment. Right then, watch this. Go home or get hurt, but you won't bother my friends. I'll bother who I please after I brick your face to the brains. Ah, chinga. Porque ellos tienen poderes especiales y yo... Mira, ¿ves? ¿Por qué me puedo agarrar? ¿Cómo es que les pueden estar pegando? Se supone que ustedes son casi de... Como de la realeza. Bueno, o sea, de la realeza forman parte de ese grupo, ¿no? ¿Cómo es que no les tienen este respeto? Venga, que nos agarran. Eivor, always the fighter. Thank you, Wolf-Kissed. Those men will wake up soon enough. With greater sense, I hope. What brings you back to Jorvik? Secret errands for Halfdan. I need an army of men to face the Picts in the north. Has Halfdan planned an attack he cannot afford? That's not like him. To be clear, Faravid made this plan, not Halfdan. Does Halfdan know of this plan, or...? He doesn't, but he's given me leave to act as I must, for reasons I cannot share. Yes, we've heard the rumors, and all our messages have gone unanswered. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Halfdan himself to force Rishia's cooperation. You'll be taking quite a risk. You'll have my thanks. We can meet outside the Royal Hall after you have the documents. Eivor, join me for a drink. Esto es opcional, ¿eh? No hay que venir a tomar nada. A ver qué nos dice. You both seem to have settled well in the city. Yes, we do enjoy the comforts we have here. But I still think about Norway. The cold and the warmth. Stay on the road safe, Eivor. I try to. Ok, creo que esto estaba más que nada, ¿sabes? Para que no fueras directamente con el Halfdan y no pareciera que sabes que se transportó, sino que como que pasó un tiempo, ¿no? Unas horas si tú quieres, pero pasó un tiempo. Porque en esa pequeña platiquita disque anocheció. No, en fin, vamos para acá. De hecho creo que me alejé un poco del objetivo, 243 metros.
Here, take this forgery and pray that King Ricius sees nothing amiss. I trust you know what you're doing. La verdad yo también estoy confiando en creer en el otro, porque nada más donde la cajete. Pero si van a matar a los de Richten, no debería haber problema, Straight from creo. Halfdan's hand, as you see. Yes, yes. Well, if Halfdan's loyal mules have pledged to fight, still, my help will come at a price. If you're speaking of coin. I remind you that your soldiers are mine. Halfdan's, my good man. Halfdan's soldiers, for these are Halfdan's orders. Correct? But I jest. I jest. All is in order, then. If Halfdan commands, I shall raise my feared, and you shall have your fighting army. Good. Get them marching at once. This must happen soon. As soon as they are mustered, Lord Faravid, and no sooner. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway. Te va a preguntar si esto es real, ¿verdad? Faravid is Halfdan's man. So are the Hemmings of Nottinghamshire, as are we here in Jorvik. But not you. I don't like talk that dances around thorns. For whom are you fighting, truly? Es secreto, lucho por Halfdan, lucho por mi pueblo, lucho por usted. Yo lucho por mi pueblo. I fight for myself and my people. As any great leader must. Why ask me of loyalty? What are you seeking? An innocuous question. Loyalty is a word that slides off the lips like honey. Sweet to the taste, but never lingering. There are things simmering in Northumbria, hidden from even you. Take heed, and have a care. Faravid should be waiting at Stenway. Espérate, si me está esperando allá, debería poder llegar con un TP mejor, ¿no? No, realmente no. En sí estoy a la misma distancia. Pero si me hago un TP aquí, directamente salto y voy con el caballo. Creo que es más cercano de este lado. Qué desmadre, vuelta para acá, vuelta para allá, habla con este güey, habla con el otro. Por eso digo, siento que los primeros territorios no es que fueran más rápidos, pero... Digo, estos son más rápidos, pero son más de ve para acá, ve para allá, ve. Siento que los otros eran un poquito más así como de... se está pasando esto, no sé. Igual y me estoy volviendo loco. Cubiertos. Uy, ¿sí puede bajar el caballo por aquí? Chis jabalíes, tú, son gigantes. Digo, nunca he visto uno en la vida real, ¿no? No sé qué tamaño tengan. Sé que los cerdos también pueden llegar a ser muy grandes, pero... Digo, así en la vida real nunca he visto un jabalí de ese tamaño. Yo creo que te cagas, ¿no? Ves esa madresota que se emputa y dices, no. Pero más vale aquí corrió que aquí quedó. No, y encima no le bastó con estar en el campamento, sino que tiene que estar hasta el fondo, tú. Eso suena mal, pero pues es que ahí es donde está. La verdad me empieza a preocupar que esté tomando una mala decisión como con el obispo, pero... Mira, se siente Fiona, tiene que estar en el último cuarto de la torre más alta. Good to see you. Where are the Saxons? We need them to take the fortress. Patience. Richier promised an army. What about Jor and Jovina? Lovina is ahead with a dozen of Yorick's swords. Come. Our Saxon allies have reached Magnus. We should march.
¿Qué onda? Era de día y otra vez nos volvieron a pasar a la noche. Vigila, ¿no qué? Viaja a la base de operaciones de Magnus. Ah, pero... ¿tengo que ir con ellos o puedo ir en TP? La arrogancia del honor, ¿eh? No me gusta el nombre de esta misión. A final de cuentas termina siendo tu plan, ¿sabes? Porque también estás en él. Ok. No, pues no hay ningún TP, tengo que ir directamente. Bueno, no sé si no haya TP, ¿sabes? Como tal creo que no he ido a esta zona. Bueno. Igual hay una atalaya de ese lado, ¿eh? Se me hace que es un lugar que está como que muy lejano, como para que no haya una atalaya. O bueno, quién sabe. Los Ubisoft son raros poniendo TPs. A veces ponen como 4 juntos, pero después ponen... ¿cómo se dice? Después ponen 2 súper separados. Y es como de, bueno, pues no. ¿Quién le entiende? Ahora es cuando empiezas a dudar, pero ¿sabes por qué todo esto no se lo dijiste antes? Que contigo aquí va a ser súper fácil ganar, pero bueno. A ver si no se muere alguien, llamemos importante. O a ver si Farabit no termina siendo de los ocultos. Y mira, poco a poco se van reuniendo los estos. ¿Quién me habló, güey? On the battlefield once more, old friend. Yes, my Jarl. As in days of old. Who are you to speak of the old days? The days when my word was bond. The days where the light of my glory lit the world. How dare you speak of those days as if they meant anything to a traitor like you? Who told you of this? My Saxon vassal is more loyal than any man in my army. Risha, that silk-tongued devil. Silk-tongued and loyal to the end, you backstabbing curs. Both of you, traitorous schemers. No soy una traidora, basta de hablar de traición. Enough, Halfdan. Name your traitors when the fighting's done. Easy for you. Nobody's poisoning your damn wine. Enough bickering, all of you. We are at the edge of war. Preserve your rage for the enemy. Lufina talks sense. We fight this battle and we end this war. At this moment, nothing else matters. Look there. The pigs send a message. Raven Tamer, with me. You will talk them into a surrender with your sword-sharp tongue. Domacuervos. Bueno, no sé si te habían llamado domacuervos o de otra manera. Amante de lobos, sí. Fortaleza de Magnus. Qué diferente se ve, ¿eh? Toda llena de nieve, hasta pareciera que está enterrada. ¿Sabes? Aquí dejan caer un poquito de nieve y cualquiera puede escalar los muros. Negocia con el enviado Pete. Ah, chinga, ¿qué onda con el viento? Igual y te está entendiendo una trampa, ¿eh? Turn tail and run back beyond the wall. The Romans built that wall to keep us out. But they are gone, and we remain. Someday you too will disappear. Wall or no wall, we have more gods than you. We may have but one god, Hedon. But we have many more friends.
I was the rightful king of Northumbria. Ese era el traidor. The kingdom has spoken. Qué inteligente, ¿eh? Ir a tirar un arma. Perfecto. Inteligentísimo. Ven acá, perro. ¿Qué onda? Se me acabó súper rápido la estamina. Bueno, pues nada. Aquí contra los picos. Sería muy bueno que eso tuviera interacción, pero como acabo de ver que no. Si ese era su líder, se acaba de morir, Ah, pero no habíamos matado al líder de los rictos. Bueno, o ¿cómo se llaman? Ve al complejo interior, extiende las escaleras. Estos son míos, ¿verdad? ¿Algún otro lado? No sé qué tan bueno es subir escaleras, Digo, en El Señor de los Anillos cuando suben los orcos funciona porque ya van unos montados mientras las ponen. Pero aquí ¿dónde están disparando flechas, güey? Atraviesa las puertas, destruye los refuerzos de las puertas. ¿Cómo? No, supongo que por dentro. ¡Ay, güey! ¿Dónde tiraron? ¿Qué pedo con esto? ¿Me puedo mover? Mira, mientras estén envenenados van a seguir envenenando a los que están alrededor. Bueno, pues nada. Nada más tiene puesta maderas. Y me siguen aventando flechas, güey. ¿Cómo es posible? Ahí está, ¿no? Atraviesa las empalizadas. ¿Sabes? Nunca me convenció la cara del rey que se quedó aquí. Siempre se vio extraño. Desde el momento en que lo vinimos a ayudar. Ahí va. Ay. O sea, mi explosión no le hace nada, pero esto sí. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Mira, están bien atrincherados. Y les fallo algo que está ahí al lado. Ah. Espérate.
Ni me había fijado que había un puente, tú. El esquive ese con el ataque no hace mucho daño, pero bueno, hace su trabajo. Por lo menos evita que te hagan daño. Eyes open for the coward King Ricia. Uy, aquí es perfecto para esto. Qué nube de veneno que los va afectando. Definitivamente el veneno es mejor que el fuego en esta Assassin's Creed. No sé si en los otros. No, aquí por la nube que deja. En los otros no estaba eso, por eso era mejor el fuego, o me gustaba más. Asegura el patio interior. Sin falta. Fortaleza de Magnis. Y eran más soldados que en cualquier otra que hemos enfrentado, sin pedos. For Thor! For Ragnar! For Halfdan! ¿Y dónde está el otro? Tú aquí los lo maté. Taste of victory! Ricia defeated. Was he the thorn at my back? The traitor I suspected all this time? Save your praise, Halfdan. Ricia may yet live. That coward will be dead in a snowdrift somewhere. It matters not. This day is not done until we've seen his corpse. Do not relent. Not yet. Eivor, rise like an eagle or caw like a crow. Tampoco son tantos. Defiende la fortaleza, contén el asalto de los pictos. Vamos. Ahora nos están atacando a nosotros. ¿Ah? Bueno, mientras no puedan mover esto. No se pueden acercar con la nube de veneno. Míralos, míralos, míralos. Ah, cabrón, están spawneando justamente enfrente de mis ojos. ¿Qué onda? Mientras siga matando a todos los que están aquí. Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les di un lagazo al control. Sends more skulls to my hammer. No sé si tengo que matar a los de arriba o los de aquí. Me siento... Esto me recuerda totalmente al Señor de los Anillos. Las dos... No, sí, las dos torres o no sé cuáles. Pero me recuerda una de esas. ¿Qué pedo? Se cayó el Halfdan. Ricia! There! He's fleeing to the north. Cámara, Ivor. Esto pierde epicidad sin música y sin que el parkour sea tan rápido, la verdad.
Ah, no me dejan llamar al caballo. You meet the spirits this day, Chief. ¡Vamos! Faithful counselor, please help me back to Jorvik. Let my heart expire at home. I have no favors left to offer you, Rishi. Soon you will walk beside your god. But I see no light. I feel no warmth. Only an icy darkness, a cave. Hell's frozen door welcoming you. What waits for me there, Eivor? What waits for me? A traitor's death for a treasonous fool. He was the hero in tales he told himself. A Saxon who loved his homeland. You cannot begrudge him that. There is something in that. No more Saxon kings, Eivor. I am through playing the puppeteer. The fate of this shire rests on my shoulders alone. You'll take the crown yourself, and the extra burden it brings. I will. But I will not rule alone. My friends and my allies will keep me standing upright. Let us talk of our alliance in Jorvik. Leave this king to his winter kingdom. Es lo que te digo, estaba leyendo que este juego tiene bugueado el sonido, entonces por eso en muchos lugares donde debería haber música épica, no la hay. Ok, aquí te afecta bastante el frío, mira. Interesante. Ah, espérate, pues tengo que regresar a Jorvik. La madre, terminamos bien arriba. Pues obviamente, ¿verdad? Obviamente. ¿Para qué andar caminando media hora? Ok, no sé si es por los efectos de nieve y o eso, que no tendría nada que ver. Siento que ahora está yendo medio mal la compu en general, Bueno, no sé si la compu en general o esto. No sé por qué. Creo que sí es por utilizar vía Bluetooth el control, güey. Como que le da una carga extra. Que se supone que esto se resuelve actualizando los drivers. ¿Cómo se le llama esto? El software le podemos llamar del control. Firmware. El firmware del control. Se supone que con eso se resuelve, pero al parecer... bueno, o igual no tiene que ser eso, pero... Teniendo en cuenta que es la primera vez que noto un problema de rendimiento y estoy utilizando el control así, igual y eso es. Presencia de la coronación. ¿Dónde es, güey? La ceremonia comenzará cuando Halfdan esté presente. Halfdan is not here. Where is he? Mira, ¿quién está ahí? Moira, is Halfdan about? Eivor, welcome. Halfdan has stepped outside with Faravid. They shouldn't be far. ¿Te imaginas que al final el Faravid si era un traidor y lo mató? La ceremonia comenzará cuando Halfdan esté presente. Moira mencionó que Halfdan está con Faravid cerca del salón real. O sea, que están afuera. Allá. Rishi, I struggle to be surprised. I was caught off guard. The ceremony hastens to start. Let's not keep the crowd waiting. Eivor! Yes, let us go. To inscribe our names in history. A todos les pusieron exactamente el mismo caminado de los Assassins, no sé por qué. Y no entiendo el motivo, que no debería de ser, ¿sabes? Ellos tienen una manera de caminar por lo que sea, güey. Pero siempre creí que era su forma de ellos. No de cualquier güey que vaya por aquí. Es más, tú ni tú caminas así.
En ese sentido sí reutilizaron, o sea, les valió. Ah, de verdad, ya estamos en marzo. ¿Cuándo es el E3, güey? Voy a buscar. No sé en qué mes sea, pero ya hay que ir buscando las fechas. Hay que ver esas presentaciones, papá. ¿Puedo ver desde aquí o...? Have you had enough fun? My crowning must come soon. ¿Ya viví suficiente, sí? I'll save some for later. Let's make a king of you. To Eivor and the Raven clan of Mercia, our newest ally in blood and glory. To Halfdan King, I lift my horn and raise my brow to speak this praise. Crown spire, stout oak of Valkyries, spinner of battle wisdom. Long may you live and rule. Skull! Sí había veneno, güey. Moira, what is this metal? It's soft like Roman pipes. Ah, that's lead. A toxic metal. And was it lead that drove the Romans mad? Can metal do this to a man? Oh, God in heaven, yes. The Romans knew this well. And my poor mother, she drank from cups like these for so long. You... All these years you gifted me poison. You gifted me madness. Old friend, please. Your sickness has clouded your judgment. This sickness was no accident. I trusted you. Sheath your weapon, Fedovit. Eivor, make this man see sense. He's old, sick, and his mind is unclear. Horse shit! You want me dead, you lying shithog? I was a fool to not see it! Es que ya no sé, sí o no. O sea, sí lo hizo a propósito, ¿no? Porque él siempre le daba las copas, dijo que le gustaban. Pero también es interesante que solo le diera copas. Pero si su mamá de ella se volvió loca por el plomo, quiere decir que este puede estar loco, ¿no? No que sea a propósito. Pero mira, ríndete o enfréntame. Pero el otro no parece querer pelear, güey. O sea, está así como que... Ya valió madre. Ay, me voy a arriesgar, güey, porque este creo que nunca quiso hacer mal. El otro era el traidor, así que... Halfdan, stop! This is a man of honor. You stand beside this traitor? I do. Let truth guide us here, not madness. I am Halfdan Ragnarsson, Wolf of War, Lord of Jorvik, ruler of men. I am king! Not my king. I will not bow to a man who accuses me of treason. In days yet to come, men will sing the praises of Halfdan and scorn the life of Faravid the betrayer. You are the hero of a coward's tale. A man who hid behind his best men and claimed their victories for his own. You are banished. Out! Never again set foot in my lands! Thank you, King. No more. Leave me.
Oye, trabajé mucho, ¿eh? Esta alianza me pertenece por derecho. Y claramente el otro no era traidor, ¿sabes? Si no, no se hubiera ido. Escolta Farabit fuera de Jorvik. O sea, técnicamente me estás diciendo que estos fueron 2 horas y media perdidas porque acá mi compadre no me va a dar la alianza. Perfecto. Uy, espérate, ¿qué pasó? Mira, se está dañando el Animus. ¿Por qué? Ah, caray, ¿qué está pasando? You are fearfully quiet, Eivor. One should never break a silence without reason. More trouble? I fear for Northumbria, now that Halfdan is king. Many may suffer if his madness goes unchecked. And who is to blame for his madness, Ferovit? I should demand an apology for that, but there is no need. Soon I shall be long gone, far away across the Whale Road, where the fates guide me. End of the road. Goodbye. ¿No se unirá tu clan? De pura casualidad. Did you know about the goblets? The lid? Now's the time for truth. I hope one day we may raise our spears together, old friend. Sí lo sabía, güey. We hope for many things in this life, yet we earn so few of them. O sea, con esa respuesta nos dijo que sí lo sabía. Y lo estaba haciendo a propósito. Y luego tú, ¿qué pedo? Ah, no, ese no es el rayo, ¿sí? ¿O sí? It seems the wind calls me back to Randi. Best tell her the good news. ¿Cuáles buenas noticias si al final no terminaste con una alianza como tal? ¿Sabes? En ningún momento te lo dijo. Sí, pueden ser aliados de nosotros cuando quieran. Pero bueno, si Eivor lo dice, Eivor lo dice. Quedan como 3 o 4 territorios, ¿verdad? Está cabrón. Está cabrón. De veras, creo que ya me da para construir una casa más, ¿eh? Ahí está, ¿verdad o no? Granja de granos, mejora el efecto de los banquetes. Ah, sí, pues esta no está. Ah, chinga. No cambió mucho, ¿eh? A ver, ¿ahora qué se desbloqueó? ¿Con el nivel 5 o 6? Ok, creo que no se desbloquea nada. Simplemente subimos de nivel y ya está. Ah, antes de ir con Randby vamos a subir todos esos puntos de habilidad que tenemos ahí. Justamente tenemos esa cantidad de puntos. Ok, a ver. Chingados me puedo subir. ¿O qué me debería de subir? ¿Qué era esto? Intercambio dual, no sé si me interesa. Defensa una mano. Es que es el problema. Curación al matar. Restaura algo de salud si tienes poca y no te quedan raciones. Ah, esto es por lo que venía, ¿no? ¿Esto qué es? A distancia. Daño a distancia. No me interesa. Crítico. La senda del oso. No me interesa la senda del oso. ¿Qué más tenemos por acá?
Derribo de guerrero. Intenta derribar a un enemigo. Ok. Embestida. Desbloquea la habilidad de embestir y derribar a los penejotes al correr. Esto estaría bien, creo, ¿eh? Así que la manera más rápida creo que es por acá. Ah, pues sí, mira, directamente adquirir. A distancia, sigilo. A ver qué otra habilidad está bien. Lluvia de flechas, mi otro de adrenalina, que los debería empezar a utilizar más. Combo de arco de cazador. De arco cuerpo a cuerpo. Creo para infligir daño adicional por unos instantes. Esto estaría bien porque llegas con una flecha, ¿sabes? Y pues daño adicional, pero tampoco es la gran habilidad. Disparo cargado. Este ataque no se puede cancelar. No estaría mal, ¿eh? Ojo del norte. Evita dar un paso atrás por los ataques mientras apuntas con el arco. Este efecto se recarga tras unos segundos. Esto más el ataque cargado estaría muy bien. Bola de demolición. Eres inmune al daño mientras ruedas. Creo que debería ir por eso. Y listo. Somos nivel 204. Ahora sí podemos con los de nivel 250. Fácil. Facilito. Good to see you, Doc. I entered Yorkshire to meet Halfdan Jarl. I left a friend of Halfdan the King. We have an oath at last. Good. Very good. No diría yo que te fuiste con su lealtad, pero... Bueno. ¡Tará! Nueva misión, Gloria Perdida. ¿Qué es esto? Reúnete con Halfdan en el Salón Real. Ah, chica. Eivor regresa con Halfdan, pero solo encuentra a Moira. Algo no anda bien. Pues antes de tomar un territorio vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene, sabes? De que estás acá y de repente te ponen otra misión hasta allá en la que no te llegó ninguna carta ni un motivo por el que tengas que volver. Ok. Sí, por aquí. A ver ahora qué le pasó al Halfdan. Por fin se volvió loco. ¿Sabes? El problema es que ahora ¿quién puede regir esta tierra? Yo solo confío en los camaradas, en la Ludvina y en el Jor o Yor, o como se pronuncia. De ahí en fuera no creo que nadie más de esas tierras tenga lo necesario para... pues para dominarlas. A ver si es cierto que el Farabit se fue o no. Igual el otro, ¿sabes? Al estar tan envenenado con el plomo, ¿sí? No, supongo que ya no se puede curar, ¿no? Chécate esa teselación en la nieve. Qué buen efecto. Digo, esto lo llevamos viendo en sí desde Tomb Raider, del Rise of the Tomb Raider, pero aún así, se ve muy bien. I wonder how Halfdan fares now that he sits on the throne. A ver, ¿dónde está esta? Moira may know where. Moira, is something wrong? Weep for Northumbria. Is it Halfdan? Has he gotten worse? His heart is broken. He's a mere shadow of himself. With Faravid lost and his brothers away, he wallows in paranoia and sadness. I could speak with him. Where is he now? Wandering the fields of Pitaringa with his beloved Beonton. I'll find him. Thank you, Moira. Pitaringa is in the east. Just follow the road to Scarborough. Picheringa. Ok, creo que está bastante lejos. Sí, está bastante lejos el señor. Exploración del mundo de Assassin's Creed. Ya no me dejó leer más. Ay, es que si salto para allá me voy a aventar al agua, güey. Qué hueva, qué hueva. Entonces mejor vamos por acá. De a poquito. Ahí está. Sí, es que si no, qué hueva, carnal. La neta.
Hay momentos en los que se ve muy bien el juego, o sea, no sé qué sea, pero hay momentos muy pequeñitos en los que se ve con más gráficos el juego. Mira, ¿sabes? Aquí puede ser por el... ¿Cómo se llama? Por el juego de luces que se está pasando aquí, como del amanecer, pero se ve muy bien. Y luego hay otros en los que se ve pues normal. No me deja correr el este, ¿eh? Cuervo no disponible, ¿por qué? Porque me están atacando. Cast about this land, my friend. ¿Dónde? ¿A poco está ahí arriba? Oh, chinga, ¿quién me está atacando? Ah, que la chingada con el lobo. Ah, pero quería andar de castroso, ¿no? Be my eyes. No glory, no hope. Nothing but snow, silent as a corpse. Stand up, Halfdan. I'm taking you back to Jorvik. Up, my lord. You're a king. You're not allowed to sulk. Men bled and died to sit you on that throne. So go, sit. My brother, Ivar. Did he die well? He died fighting. You slew my brother and never said a word. No sabía que era tu hermano, la neta. It was no secret. Uba knew, did he not? Leave me. I will not. I've come to see you safely home. Now get up. I mislaid my hammer. I think Beonton ran off with it, but I'm not well, Eivor. I'll find your hammer, and then you'll come with me. I was on my way to Scarborough. If you find my hammer, bring it to me there. Encuentra y recupera el martillo. Está esperando, ok. Espérate. ¿Dónde está el bendito martillo? Ah, la miércoles. Ese tipo de búsquedas son como que muy... ¿Cómo quieres que encuentre algo en un lugar tan grande? Picheringa. Tiene un nombre bastante gracioso este pueblo. Miren, esta parte del caballo tampoco puede correr. Es algo que sigo sin entender, que por qué no te dejan correr aquí. ¿Sabes? Como en Red Dead Redemption en el campamento. Es una decisión creativa que no comprendo y no entiendo. Ok, encuentra y recupera el martillo. A ver, ¿dónde chingo está el martillo? Acá. ¿Me puedo aventar o me mato? There is Beonton, guarding the hammer. Déjame al perrito. De verdad, ya han aplicado lo de los ataques estos como sincronizados para causar más daño. Half drunk needs his hammer. Bueno, espero que el perrito me siga. No es posible seguir el camino, maldita sea. Ok, el perro ya se quedó atrás, Dale. Espérate, ¿por qué está a 600 metros? ¿Dónde está este güey?
Espérate, ¿ya se fue a Jorvik? Ah, no. O sea, es para decirle, ¿eh? Más lejos no te puede decir, carnal. Titanio. El titanio es un material que mejora, muy poco común que se encuentra ya no lejos. Artefactos, misterios, riquezas. No he encontrado nada de nada. Espérate, ¿dónde está? Ok, ahí está. Ah, no, sí puedo saltar, güey. Creí que saltabas hasta el mar, pero no. The lighthouse. Halfdan waits. This hammer is not meant to be thrown, Halfdan. Remember that next time. Se sentía Thor. My father, Ragnar, he gifted this to me. Took it off a Finnish chief. Still warm with blood when he handed it to me. I had 14 winters. Ragnar Lothbrok was a great king. A Finnish arrow killed my mother. A shield maiden she was. As fierce as a wolf swallowing the sun. My father swore to kill the men who took her from us. And he did. 14 against 1. But that was years ago in the east. And this is the west, where my father lies dead. A pile of bones in a pit of snakes. And here we are, still telling stories of his life and deeds. How did my brother die? Ivar murió como un guerrero, tu hermano murió como un cobarde. Pues murió como un guerrero, porque como cobarde no tenía miedo, ¿sabes? With his hand on his axe, awaiting the maidens of the battle slain. Ah. Entonces es mentira. Now he drinks at our father's side, awaiting the war at the end of days. Beoton, my boy! Come here, boy! A dog always forgives, but he needs you home. All of Northumbria does. Do a last thing for me. Light the beacon for all to see, and let it burn. Enciende el brasero de... bla 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 bla. Ok, él está ahí arriba. Venga, más en subir y bajar tú. A esta torre ya había venido, ¿no? Esto ya debería estar abajo. Ahí va. Y ya. Y otros 2 puntitos. Ok, ahora pues... Pues esto fue como que muy X, ¿no? Ay, güey, ¿dónde es mi casa? No sé, esto fue como que... Lo pusieron ahí porque sí. Oprime L para empezar a correr. Correr. Ahí va el vacío. Vamos a aprovechar para ver cuál sería el siguiente territorio a agarrar. Y nos subimos esos 2 puntos que están ahí. Hey, Eivor. ¿Se supone que me llegó una carta o qué es este símbolo? Creo que me llegó un... Ah, que querían que fuera la... Sí, cierto. Ah, carta de hacha.
Creí ver amarte de lobos. Necesito seguir confesando mi gran pecado y la culpa que siento por haber traicionado a Hunwald y Swanburrow. Ah, chinga. La regencia parece estable por el momento, pero mi corazón no encuentra descanso. Lamento mis actos, por sutiles que fueran. Permitieron a Hereford derramar la sangre de vientres amarillos sobre el suelo de nuestro Señor. Te aprecio y te espero mucho, y te respeto mucho por lo que tuviste que soportar tan injustamente. Rezo por la luz que emites a los que están bajo tu protección. Vivir así es imposible. Solo espero que Él me escuche. Te saluda con fe, Hacha. Bueno. Tampoco era algo acá muy importante. Mira, el vacío se viene hasta acá. Ok, dijimos que íbamos a subir algo para la derecha, ¿no? Que no me acuerdo qué era. Este de acá. Bola de demolición. Pues puedo ir hasta acá. Y listo. Un nivel más y la tenemos. Vamos a dejar esto preparado. Ay, sí, no te quiero dar un beso, pero bien que te llama mi amor aquí. I want to see the Alliance map. Ok, siguiente sería, yo creo que aquí, ¿no? 220. Este es 250 en teoría. ¿Sabes? Si sigue saliendo en rojo, pero X. En sí creo que queda este de aquí de ¿qué? Hampers Fury, pero no sé qué nivel sea porque todavía no me dejan hacerlo. En teoría este es como que algo secundario, o sea, no es que en realidad lo tenga que hacer, ¿sabes? Es como que algo agregado después, no estoy muy seguro. En sí nos quedan 3 territorios, creo. O bueno, no sé si Eurbichere también cuente. Pero bueno. Vamos a seleccionarlo. What transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Bueno, como quiera y quiera ese territorio, entonces da igual si es por Gunnar o no. All right, I'll be Gunnar's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Ok, algo que podemos hacer también es... espérate. Antes de irnos. Diría de quedarnos allá para empezar luego, pero creo que da igual. Vamos a mejorar una de nuestras piezas porque, si no me equivoco, tengo justamente un lingote para eso. I would like to see what you have in stock. Vamos a mejorar... Pues mira, el que estoy a punto de mejorar es este, así que sí. Ay, güey. Listo. Sí, porque ya no tengo otro. You done? I must take my leave. So long. Lástima que eso visualmente ya no nos cambia nada porque pues como estoy con el con el aspecto del otro. En fin, vamos a ir dejando esto por aquí guardado. Guardado. Y listo. Vamos a ir dejando esto por aquí. Gracias por acompañarme. Pues nada, nos vemos el día de mañana con Red Dead Redemption 2, o eso es lo que se presume. Cámaras, se la lavan. Adiós.